de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo número 46. Hoy voy a comenzar una nueva serie hablando acerca de la soberanía de Dios. Isaías capítulo número 46. Voy a leer el verso número 9 y el verso número 10. Cuando usted lo tenga, me afirma con un amén. En las pantallas, si no tiene Biblia, lo tiene para que pueda leer con nosotros. Escuche cómo dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Cierre los ojos ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es espíritu, tu palabra es vida, tu palabra es consuelo, tu palabra tiene la capacidad de transformar nuestro incompleto corazón. Yo te pido que a medida que yo hablo tu palabra, tú ministres a nuestro corazón y que nosotros podamos salir de aquí convencidos de que tú preparaste este tiempo para ministrarnos adentro. Yo te pido que tú me escondas detrás de ti, mis palabras sean el eco de tu voz y el resultado de tus palabras en nuestro corazón traigan sanidad, libertad y restauración por los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Hoy comienza esta nueva serie donde vamos a hablar durante el resto de este mes acerca de la soberanía de Dios. Quizá para algunos de ustedes ese concepto de la soberanía de Dios es un concepto conocido, para otros no, para algunos es un concepto explícito, para otros es un concepto implícito. Durante las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de cómo se ve la vida de la fe desde la perspectiva de un Dios que es soberano, que es todopoderoso. Pero este primer sermón decidí titularlo El trono que no tiembla. Mientras fui a la palabra del Señor para hablar acerca de este tema, que es un tema pilar, un tema importante dentro de la doctrina de la fe cristiana, me di cuenta que de varias cosas. Primero, que el tema de la soberanía de Dios es un tema un poco complejo, porque la iglesia tiende a ser reduccionista acerca de la idea de la soberanía de Dios. Número dos, que como vivimos en una generación que está centrada en el humanismo, a nosotros se nos hace bien difícil comprender cómo Dios puede superar el estado de autoridad del ser humano. Porque inclusive dentro de la retórica de la iglesia, consciente o inconscientemente, le hemos compartido a la gente la idea de que inclusive Dios, su poder, sus planes y su autoridad están condicionados a la voluntad humana. Yo nací y me crié en una iglesia pentecostal, y dentro de la retórica acerca de este tema, sí era fácil escuchar que Dios era un Dios todopoderoso, sí era sencillo escuchar que Dios tenía un plan, pero sin querer queriendo, creo que no sabiendo explicar la idea, se nos compartía a veces esa idea de que Dios tiene un plan, pero si tú no dejas que Dios cumpla ese plan, el plan de Dios no se va a cumplir. Es como si Dios fuera un llaverito decorativo dentro de una cartera. Como si el poder de Dios estuviera condicionado a la voluntad del hombre. Así que como mi ejercicio doctrinal me hace meterme en problemas, y como soy el pastor de la iglesia, pues tengo que asumir problemas que son a veces complejos de asumir. Durante las próximas semanas nosotros vamos a hablar un poco acerca de cómo se ve. La razón es simple. Es bien agotado tratar de manejar una vida
que yo considero que está bajo mi control todo el tiempo. Porque cuando yo conozco la palabra de Dios me doy cuenta que si mi vida está bajo mi control y mi naturaleza pecaminosa está dirigida y está dirigiendo mi vida, mis acciones, mis decisiones, es simple entonces pensar que mi vida va a tener un desenlace complejo, porque es esas partes oscuras de mí las que están tomando decisiones acerca de mi vida. Leí un relato que quiero compartir con ustedes que me resultó bien interesante para explicar esta idea acerca de la soberanía de Dios. Y dice de la siguiente manera: hace algunos años un piloto comercial contó una experiencia que marcó su carrera. Durante un vuelo nocturno en medio de una tormenta, el avión comenzó a experimentar una turbulencia severa. La visibilidad era prácticamente nula, los instrumentos empezaron a fallar intermitentemente y por unos segundos el avión perdió toda su estabilidad. Los pasajeros no sabían exactamente lo que estaba pasando, pero podían sentirlo. El miedo se volvió palpable. Algunos comenzaron a orar, otros a llorar, otros simplemente se quedaron en silencio esperando lo peor. Pero algo interesante pasó. Mientras la cabina de pasajeros estaba llena de ansiedad, la cabina del piloto estaba llena de enfoque. Porque aunque las condiciones eran inestables, el piloto no había perdido el control. Él estaba entrenado para ese momento. Él sabía leer los instrumentos que otros no entendían. Él tenía una perspectiva que los pasajeros no tenían. Y eventualmente el avión salió de la tormenta. Ahora, la pregunta no es si hubo turbulencia, la pregunta es: ¿quién estaba en control mientras todos parecían estar fuera de control? Y esta, señoras y señores, es la gran idea de la soberanía de Dios. La gran idea de la soberanía de Dios, y voy a comenzar explicando esta idea, promueve un concepto bastante simple que se vuelve complicado a medida que nosotros lo profundizamos. Y es el siguiente: no todo está fuera de control, pero a la misma vez no todo está al alcance de tu control. Hay veces dentro del ejercicio de nuestra vida que nosotros tenemos la tendencia a pensar que si no está en tu control, está fuera de control. Y la idea de la soberanía de Dios comienza a proponer sobre la fe cristiana una invitación que tiene la capacidad de desarrollar un anclaje en donde nosotros ponemos la confianza del resultado de aquellas cosas que se han salido de tu control. Mire a alguien por favor y dígale: no está en tu control, pero está bajo control. Dígale: no está en tu control, pero está bajo control. El profeta Isaías, si usted conoce la Biblia, el libro del profeta Isaías es conocido, categorizado como uno de los profetas mayores dentro del Antiguo Testamento. Y el profeta Isaías está en un momento neurálgico hablándole a un pueblo que está buscando recobrar la esperanza, porque los procesos de eventualidad de la vida han llevado a este pueblo a lidiar no solamente con falta de fe, sino también con falta de esperanza. Es ahí donde el profeta Isaías es levantado por el Espíritu de Dios a hablarle a un pueblo que está falto de fe y falto de esperanza, porque el cálculo perfecto que ellos tenían acerca del resultado de la vida de ellos se había salido de su control. Ahí entonces el profeta Isaías comienza a proponer una idea que consideré un poco similar a la historia que consideré con ustedes hace unos minutos.
Cuando nosotros hablamos acerca del ejercicio de la vida diaria, es bien importante que nosotros entendamos algunas cosas acerca de Dios, y la soberanía comienza a explicar alguna de ellas. La primera de ellas es: Dios no está en la cabina del piloto. Dios está mirando las eventualidades de nuestra vida desde fuera de nuestra vida. Quizá algunos de ustedes pensaban que yo le iba a decir: Dios es el piloto. No, Dios no es el piloto. No, Dios no es el piloto. Tú eres el piloto. La razón simple: porque el piloto se está manejando de manera reactiva a las eventualidades que tiene que manejar en la vida. Y Dios no se maneja de manera reactiva. La primera idea: Dios está mirando tu vida y la eventualidad de ella desde afuera. Segunda idea, que es complementaria para entender el concepto: aunque Dios está mirando tu vida desde afuera, Dios no es un observador pasivo desde afuera. Dios es un observador activo en el ejercicio de tu vida, aunque Él no está adentro del avión. En los versos que yo tomé en consideración, el profeta Isaías empieza explicando esta idea. Isaías le está escribiendo a un grupo de gente que están siendo dominados por la presión externa y la inestabilidad interna que esa presión genera dentro de ellos. Las circunstancias que le daban a este pueblo estabilidad han cambiado, y por causa de una estabilidad exterior que ha cambiado, esa estabilidad exterior que ha cambiado ha generado inestabilidad interior. Entonces Dios levanta al profeta Isaías en un momento donde Israel no está en su mejor momento. Ellos están llenos de temor, ellos están luchando con la incertidumbre, ellos se han sentido tentados en buscar seguridad en otras cosas. Si usted mira la Biblia, se va a dar cuenta que ellos sienten que Dios les ha abandonado, y ante ese sentimiento de abandono ellos están buscando elementos externos, físicos, que sean tangibles para ellos, que sean palpables para ellos, que les generen seguridad. Y es ahí donde este pueblo toma la decisión de, ante una situación inestable alrededor que ha generado inestabilidad interior, buscar confianzas externas para ellos sentir que ellos tienen el control. Aquí es donde comienza a desarrollarse el libro del profeta Isaías, porque en este momento este pueblo comienza a preparar ídolos y comienzan a inclinarse a esos ídolos. Si usted mira a Isaías, se va a dar cuenta que la razón por la que este pueblo se vuelve practicante de la idolatría no tenía nada que ver con el poder de esos ídolos. Tenía todo que ver con la necesidad de control. El ser humano se le hace fácil una vida espiritual idólatra porque, como nosotros tenemos una necesidad inherente de control, yo puedo controlar a este Dios. ¿Qué hacemos con un Dios soberano que no puede ser controlado por la voluntad humana? A ellos se les hace fácil inclinarse, traer ofrenda, mover el ídolo, hablarle al ídolo, simplemente porque la necesidad de control de ellos, en un momento donde todo está fuera de control, los ha llevado a ser idólatras en un momento de crisis. Ellos quieren que Dios se comporte de una manera específica. Ahora voy a empezar a predicar. Ellos quieren que Dios responda de la manera en la que ellos esperan. Todas sus expectativas, la fe de ellos está invertida en el outcome del resultado. No tiene que ver con lo que sea bueno para ellos al final,
tiene que ver con la manera en la que ellos quieren que ese Dios se comporte en beneficio de ellos. Y aquí es donde comienza la vida cultica idólatra de un pueblo que ha comenzado a relacionarse ahora con un Dios que no pueden controlar. Y ante la impotencia de que yo quiero que vayamos para la derecha y parece que Dios quiere que vayamos a la izquierda, comienzan a crear figuras que ellos sí pueden mover, que ellos sí las pueden cargar, que ellos sí las pueden manipular, queriendo satisfacer una necesidad interna de control. El capítulo número 46 del libro de Isaías, Dios comienza a usar al profeta Isaías para confrontar esa lógica cultica. Y si usted mira los primeros versículos, Isaías capítulo 46, del verso número 1 al verso número 4, usted se va a dar cuenta que la elocución, la conversación de Isaías 46 se desarrolla en esta idea. Es Dios usando al profeta Isaías para decirle: ustedes están cargando estos dioses, pero yo soy el Dios que los carga a ustedes. Ustedes han querido controlar el proceso en el que ustedes están viviendo. Ustedes se están haciendo dueños de una idea. Este es el resultado del pecado en la vida del ser humano. Cuando Dios crea al hombre, ¿están aquí o no? Cuando Dios crea al hombre diciéndose a sí mismo: creemos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero el pecado en el corazón del hombre hace que el hombre quiera sustituir esa capacidad divina, y ahora el hombre comienza a generar un deseo de crear un Dios conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Ya el hombre no está buscando ser transformado a la imagen de Dios. Ahora el hombre está buscando crear dioses conforme a sus caprichos y sus ideas. Déjame decirte una cosa que para mí es bien importante que tú la internalices hoy. La razón por la que a ti te cuesta tanto desarrollar una vida de confianza a Dios es porque dentro de tu corazón y dentro del mío existe una necesidad natural por controlarlo todo, incluyendo a Dios. No te gusta, pero no me importa. ¿Por qué para mí esto es importante? Para mí es importante porque el profeta Isaías dice: señores, ustedes están confundidos. Ustedes están aquí porque yo los vengo ayudando. Esto no es capacidad propia. Esto no ha sido resiliencia. Este no es el resultado de tu fortaleza. Ustedes están aquí porque yo he venido sosteniéndoles cuando no tenían fuerza. Yo he venido dándoles ánimo cuando querían rendirse. Ustedes están de pie porque cuando ustedes pensaban echarlo todo por la borda, yo he venido aquí dándoles propósito, dándoles enfoque, dándoles resultado, enfocándoles en un destino que es mayor a ustedes. Ustedes no están aquí porque ustedes son fuertes. Ustedes están aquí porque yo soy fuerte y yo prometí acompañarlos a ustedes. Isaías comienza a sugerir una idea que a mí me resulta bien interesante, y yo tengo que ser honesto para admitir que cuando yo comencé a profundizar en mi vida cristiana a nivel teológico, yo comencé a profundizar en el concepto de la soberanía de Dios. Mi manera de entender mi fe cambió por completo. El jueves lo dije en la iglesia de Bayamón. Hay dos temas importantes en la doctrina de la fe cristiana que a mí me cambiaron mi vida, literalmente. Cuando yo empecé a entender estas dos ideas a profundidad, la manera en la que yo había vivido la tradición de mi fe cambió por completo. Número uno, la temática de la soberanía de Dios. Y número dos, el tema de la gracia. La gracia y la soberanía de Dios cambiaron mi vida para siempre, porque yo había crecido con una idea de que yo no vivía a Dios por mi propia fuerza, que el evangelio no era de acuerdo a mis capacidades, que nosotros lo habíamos recibido por gracia, pero al mismo tiempo era, tú lo recibiste por gracia, pero
Pero esta parte es por gracia, esta parte te la tienes que ganar. Entonces se había vuelto un poquito confuso para mí esa idea, y cuando yo comencé a profundizar hace muchos años atrás, la retórica de mi fe cambió por completa, porque yo comencé a entender algunas cosas. Cuando Isaías está hablándole a este pueblo, en los versos que yo tomé en consideración, y está diciendo el profeta Isaías esta maravillosidad de yo anuncié el final desde el principio, la idea simple que Isaías está transmitiendo al corazón de los que están escuchando esta profecía es que la vida, Dios no ha desarrollado esa vida. Dios no ha construido tu historia al azar. Esa historia que tú estás viviendo en tu vida está siendo gobernada por Dios. Por eso el profeta Isaías dice: yo anuncio el fin desde el principio. Eso lo que significa es que hay una mano arquitectónica que está construyendo para su gloria una vida que es mejor que mis mejores expectativas. Porque eso debe generar descanso en la confiabilidad de la vida nuestra. Sencillo. Porque si Dios tiene un plan y lo que dice la Biblia es verdad, y cada palabra que Dios envía no regresa a Él vacía, por más descontrolado que yo vea el resultado actual de lo que yo estoy manejando en mi vida hoy, lo que Dios dijo se va a cumplir. No importa las capacidades, las probabilidades, no importa si yo creo que yo voy por el camino correcto o no. Cuando mi vida está siendo gobernada por la mano de Dios, hay procesos de nuestra vida que van a ser cambiados y dirigidos para la gloria de Dios. Vaya al libro de los Salmos, capítulo número 33. Salmos capítulo número 33. Voy a leer el verso 10 y el verso número 11. Mire lo que dice el salmista. ¿Lo encontró? Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Mire esta idea. El salmista está trayendo a la mesa una idea que para mí es importante, que yo no la entendí bien hasta que yo empecé a profundizar en el tema de la soberanía de Dios. Y es que a diferencia de la manera reactiva en la que nosotros buscamos manejar nuestra vida cristiana, Dios no está tratando de arreglar la historia. Dios no está tratando de arreglar la historia. Dios estableció una historia que, aunque compleja e inentendible para algunos de nosotros en espacios específicos de nuestra vida, esa historia tiene un propósito de ser. A mí me gusta explicarle esto a la gente que ha vivido cosas y que ha sufrido mucho y que ha vivido laceraciones emocionales complicadas. A mí me encanta decirle a la gente: nosotros somos el resultado del todo. Tú eres el resultado de tus victorias, pero eres el resultado de tus derrotas. Tú eres el resultado de tu avance y eres el resultado de tus dolores. Tú
Eres el resultado de tus traumas y de tus laceraciones, y eres el resultado de tus victorias. Entender la soberanía de Dios es entender que Dios no está buscando arreglarnos la historia. Dios ha escrito una historia que hay algunos procesos de ella que son complejos por causa de la vida carnal que vivimos en la tierra. Hay unos procesos de esa vida que hemos sufrido injustamente, pero Dios es tan fiel, Dios es tan bueno, que Dios es capaz de construir de ese proceso, de ese quebrantamiento. Dios es capaz de generar un poder extraordinario de esas cosas que hemos vivido en la vida. Escucha esto: Dios no provoca las cosas en la vida, pero Dios conoce todas las cosas que ocurren dentro de nuestra vida. Hay eventualidades dolorosas que no las provoca Dios, porque lo único que Dios puede producir son las cosas que están ligadas a la esencia de quién es Él en su carácter. Pero en un mundo como el que vivimos, en un mundo que está corrompido por el pecado, en un mundo que persiste en vivir de espaldas a Dios, Dios también toma los procesos de fractura, de dolor y de incomprensión en la vida, y Dios los voltea para nuestro bien. Dios agarra todas esas cosas que el enemigo busca para destruirte, y Dios las convierte en algo poderoso. Esa es la razón por la que ese dolor profundo se volvió la retórica de tu predicación. Esa es la razón por la que esa fractura dolorosa se volvió en el gran testimonio de tu vida. Esa es la razón por la que las cosas que te hicieron llorar demasiado ahora te están ayudando a inspirar a otros. Porque Dios toma las cosas que el enemigo, yo empecé a predicar ahora, Dios toma las cosas que el enemigo envió en nuestra contra y las vuelca para nuestro bien. Y lo que antes eran lágrimas, hoy son cánticos de alabanza. Lo que antes era dolor, hoy son adoraciones a Dios. Las cosas que yo no entendía antes, hoy puedo decir: todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios. Yo estaba sufriendo, yo estaba roto, yo no tenía propósito, yo no encontraba destino, pero la gracia de Dios tomó mi dolor y lo cambié en baile. Dijo el salmista: tú cambiaste mi valle de lágrimas en fuentes de alegría. Habrá alguien que diga: yo puedo ver hoy que las cosas difíciles de mi vida también las ha usado Dios para obrar para mi bien. Duele un montón, pero piense por 30 segundos si eso no tuviera un buen resultado. La vida es difícil como quiera, pero piense por un momento si todo ese dolor hubiese sido por nada. Si ese abandono no hubiese generado nada. Pero mira cómo es Dios. Dios toma ese sentimiento de abandono para moldear quién eres tú como papá, quién vas a ser tú como esposo, quién eres tú como amigo. ¿Alguien está entendiendo o no? Esas cosas que son dolorosas adentro, esas cosas que no tienen sentido cuando las estamos viviendo en nuestro cuerpo, esas cosas que son dolorosas en nuestra mente, mañana se vuelve la manera en la que Dios utiliza eso como una herramienta para que el propósito de nuestra vida. Yo estoy como que dormí, como que me acosté a dormir temprano ayer, ¿verdad? Mire por lo menos a dos personas y dígale: todo va a obrar para tu bien. Pero míralo a los ojos y dile: todo va a obrar para tu bien. Dígale a alguien. Pero tiene que mirarlo a los ojos, que esa persona sienta que usted se le está metiendo por dentro. Mírelo derecho a los ojos y dígale: todo va a obrar para tu bien. Uno de mis teólogos favoritos, el doctor R.C. Sproul, dijo lo siguiente. Mire, yo leí del doctor R.C. Sproul un libro titulado Escogidos por Dios. Pero ese libro, Escogidos por Dios, altera el miocardio. Hay que leerlo suavecito. Y ese hombre se atrevió a decir esto que para mí es... Si hay, escuche. Si hay una sola molécula del universo corriendo libre, totalmente libre del control de Dios, entonces no tenemos garantía
de que una sola promesa de Dios se va a cumplir. Si hay una sola molécula que se le puede escapar a la voluntad de Dios, ¿qué garantía tenemos nosotros de que nuestras promesas no se le van a escapar a Dios? R.C. Sproul lo que está diciendo es: debido a que todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra está siendo gobernado por la autoridad de Dios, y nada se sale del radar de Dios. Ay, Dios mío, Señor. Voy a repetirlo otra vez. Nada se sale del radar de Dios. R.C. Sproul dice: yo puedo estar seguro de que las promesas de Dios para mí se van a cumplir, porque no hay nada que se salga de la voluntad, del gobierno, del radar y del poder de Dios. Traté de definir. By the way, este es mi mensaje de introducción. Esto va a ir evolucionando en el camino, porque 45 minutos no me van a dar para todo eso. Traté de definir qué era la soberanía de Dios, y encontré en el diccionario bíblico Baker esta respuesta que me resultó bastante simple de entender. El diccionario bíblico Baker define la soberanía de Dios, escuche bien, como el ejercicio de su autoridad suprema, mediante el cual Él gobierna todas las cosas conforme a su voluntad y conforme a su propósito eterno. ¿Qué significa esto, señoras y señores? Lo que esto significa es que hay una parte de lo que la iglesia nos ha enseñado por generaciones que se nos queda un poquito coja. Porque la iglesia enseña mucho acerca del poder de Dios, pero la iglesia no abunda mucho en cómo Dios ejerce ese poder que Dios tiene. Lo explico así. Una cosa es tener poder y otra cosa es usar el poder. ¿Sí? La iglesia habla mucho acerca del poder de Dios, pero hablamos muy poco de cómo Dios usa ese poder. Y esa idea de la soberanía de Dios está explicando cómo Dios, todo ese poder que tiene Dios como el ente regente de la creación, cómo Dios lo usa. Según la Biblia, y aquí van a empezar los problemas. Según la Biblia, Dios toma todo ese poder y lo usa, número uno, conforme a su voluntad. Número dos, Dios toma todo ese poder y lo emplea de acuerdo a su propósito. Por eso es que estos mensajes no le gustan a la gente. Estos mensajes no le gustan a la gente porque la idea es que Dios mírame, Dios no está enfocado en lo que tú crees que es tu propósito. Dios está enfocado en lo que es su propósito. Dios no está buscando satisfacer tu voluntad. Tú no tienes un Dios conforme a tu imagen y tu semejanza. Dios está buscando cumplir su voluntad. Escuche esto, porque como es la introducción, yo busqué algunos teólogos que me gustan mucho, eruditos, estudiosos del texto. Y hay uno que incisivamente se ha vuelto uno de mis favoritos, que se llama Wayne Grudem, la máquina de guerra. Y Wayne Grudem, hablando acerca de la voluntad de Dios y de la soberanía de Dios, dice lo siguiente: Dios está constantemente involucrado en todo lo creado, dirigiéndolo hacia su propósito. Voy a repetir: Dios está constantemente involucrado
en todo lo creado, dirigiéndolo a su propósito. Yo necesito que tú comprendas esta idea. No hay nada mejor que la voluntad de Dios para tu vida. Y si comienzas a desarrollar ese tipo de vida que vive con la convicción de que lo que mejor a ti te conviene es la voluntad de Dios, entenderla, expresarla, vivirla, la manera en la que tú manejas tu fe es distinta. Porque ahora, escúchame, ahora mi fe no está anclada en el resultado. Cuando yo entiendo el concepto de que Dios gobierna sobre mi vida, ya yo no invierto mi fe en el resultado y ahora yo invierto mi fe en el Dios que dirige mi vida. Te voy a dar un ejemplo para que vayas conmigo a Colosenses capítulo número 1. Cuando yo comencé a recibir los diagnósticos de mi pérdida de visión, esto es lo que se genera automáticamente. Los que no saben, la iglesia ya sabe, pero si usted viene por primera vez, le cuento súper rápido. Yo recibí un diagnóstico de una condición llamada queratoconos, que es una deformidad en la córnea que puede terminar afectando de manera directa el nervio óptico. Mi condición comenzó a progresar de manera anormal. Y cuando una persona cambia un punto, medio punto de dioptría un año, yo comencé a cambiar 4 y 5 puntos de dioptría en espacio de un año. Nosotros, los que hemos crecido en el Señor, los que hemos crecido en la iglesia, tenemos la tendencia a conocer bien lo que es la fe. El problema no es nuestra falta de capacidad para comprender el funcionamiento de la fe. El problema es dónde en verdad invertimos la fe. Cuando yo recibí el primer diagnóstico del queratoconos, lo primero que yo hice fue reclamarle a Dios. ¿Cómo es posible que tú me estés permitiendo vivir? By the way, como yo que digo que yo no vivo un evangelio por obras, pero yo me creo que mis obras en verdad cobran. Y inconscientemente eso es una cosa de yo vengo aquí, levanto las manos, canto, doy una ofrenda y salgo de ahí el lunes diciéndole en mi inconsciente a Dios, bueno, me debe. Ya yo te di, ahora tú me debes. Ahora, cada vez que yo tenga un problema, tú me lo tienes que resolver. 1, 2, 3, probando, gloria a Dios santo, aleluya, amén. Cada vez que yo tengo una necesidad, tú me la tienes que suplir. Porque ya yo hice lo que tú me pediste. Y aunque decimos que no vivimos un evangelio de obras, cuando llegan los momentos difíciles a tocar nuestra vida, pues yo creo que Dios me va a devolver las horas que yo serví en el parking de la iglesia, a los viejitos que yo les llevé una compra, a la gente que yo... ¿Por qué? Porque nuestra fe, tenemos fe. El problema es que nuestra fe está anclada en el resultado. Yo creo que es Dios. Esto es una métrica horrible. ¿Puedo? Esto es una métrica espantosa. Pero yo creo que es Dios si las cosas me salen bien. Si las cosas me salen bien, es de Dios. Si las cosas me salen mal, no es de Dios. Voy a complicarlo. Si tengo paz, es de Dios. Si no tengo paz, le voy a hacer un favor. Le voy a hacer un favor. Le voy a hacer una pregunta. Dos preguntas le voy a hacer. ¿Era la voluntad de Dios que Jesús derramara su sangre en el madero? Contéstesela para adentro. Chévere. Segunda pregunta.
¿Qué sintió el corazón de Jesús en el Getsemaní? Con esa voluntad de Dios. Paz. La Biblia, no sé la suya, quizá la Biblia suya dice una cosa diferente a la mía. La Biblia mía dice que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo se sentía, Jesús le respondió: yo estoy triste hasta la muerte. Y el nivel de estrés en el cuerpo de Jesús somatiza a una capacidad que Jesús empieza a sudar gotas de sangre. Eso no me suena a paz a mí. Pero aunque eso no suena a paz, esa sí era la voluntad de Dios. Señor, ayúdalos, Padre, ayúdalos tú. Mírame, porque es que nosotros vivimos la vida buscando ídolos internos que nosotros podamos controlar, que nos generen falsas seguridades acerca de cómo yo filtrar si algo es o no es la voluntad de Dios. No, es que si la puerta se me abre, la puerta es de Dios. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parece. Es que el problema de esto, señoras y señores, damas y caballeros, es que la métrica del ejercicio decisional de los creyentes, los que no creen pueden vivir como le da la gana, pero el ejercicio decisional de los creyentes necesita ser alimentado sabiendo que hay procesos de nuestra vida donde Dios nos va a llevar a cumplir su voluntad, y la voluntad de Dios no es bonita, y la voluntad de Dios no va a generarte paz, y tú no te vas a sentir cómodo, y tú no vas a sentirte bien, y tú no vas a estar seguro que eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo yo lo sé? Porque al final mi vida se vuelve una vida de obediencia más que una vida de iniciativas. Era la voluntad de Dios. Puedo estar aquí hasta mañana. Era la voluntad de Dios que existiera una expansión poderosa de la iglesia en los primeros siglos. Sí. Esteban era una herramienta de esa voluntad de Dios. Pregunta: cuando agarran a Esteban para apedrearlo, ¿qué usted cree que sintió Esteban acerca de esa voluntad de Dios? Paz. El problema es que nosotros hemos desarrollado una vida que se ha anclado en nuestras expectativas. Una vida que está siendo gobernada por nuestras decisiones. Una vida que está filtrando a través de un corazón engañoso lo que es o no voluntad de Dios. Mire lo que dice Colosenses, esta es la introducción, yo estoy suavecito hoy. Colosenses capítulo número 1, verso número 16 y 17. ¿Lo encontró? Mire lo que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Subraye si puede. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses es que nosotros vivimos una vida que no está corriendo sola. Que mi vida no se está desarrollando de manera autónoma. Mi vida es dependiente. Está siendo sostenida. Está siendo sustentada por Dios.
¿Sabe cuál es el problema? El problema es que si nosotros no entendemos el concepto de la soberanía de Dios, nosotros volvemos de nuestra fe una fe triunfalista. ¿Sabe lo que es eso? Y uno de los grandes peligros de la fe cristiana en el siglo XXI es que los creyentes creen que Dios está con ellos si ellos tienen victoria. El problema de esta retórica, señoras y señores, ¿qué hacemos con el Nuevo Testamento? ¿Lo arrancamos de la Biblia? Dios está conmigo porque yo no me enfermé. ¿Y Dios abandonó a los que se enfermaron? Oh, Dios está conmigo porque esto me salió bien. Yo escuché eso un montón en el COVID. El Señor está con nosotros porque, gracias a Dios a mí no me dio. Porque tenemos una idea triunfalista dentro de la cabeza. Dios está conmigo si las cosas me salen como yo quiero. Dios está conmigo si yo tengo victoria en las áreas que yo considero que yo necesito una victoria. Dios está conmigo. ¿Qué pasa cuando la voluntad de Dios lo que quiere es procesar tu carácter para no comprometer tu destino? ¿Qué pasa cuando Dios decide meterte en el molino para sacar de ti el mejor aceite? ¿Qué pasa cuando Dios agarra a los justos y los hace sufrir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los Job de la vida cuando le dicen al Señor, Señor, pero es que yo he sido justo, es que yo fui bueno, yo hice lo que tú me pedí? ¿Qué pasa cuando Dios permite los procesos de la vida para formarlo? El problema de desarrollar una fe triunfalista que está anclada en el resultado de nuestra vida es que yo siempre voy a estar peleando con la soberana voluntad de un Dios que tiene mejores planes para mí que los que yo creo. Yo no lo entendía allá, pero ahora sé que lo mejor que me pudo haber pasado a mí fue que me rompieran el corazón y que se me rompiera la vida. Yo no lo entendía, hace 12 años atrás yo no lo entendía. Si alguien me hubiese dicho, Pedraza, con lo que Dios va a hacer después de ese quebrantamiento, Dios te va a hacer responderle que sí a tu propósito. Y hay tanta gente que Dios va a sanar con tu sí. Yo me hubiese quejado menos y le hubiese dicho al Señor que se haga tu voluntad y que no se haga la mía, que ocurra de acuerdo a lo que tú quieres y que no ocurra de acuerdo a lo que yo quiero. Dios está buscando que nuestra fe sea fundamentada en el lugar correcto. El lugar correcto es Dios, no los resultados. Señores, hay veces que tus expectativas van por un lado y la voluntad de Dios va por otro lado. Mírame, y si Dios te da lo que tú quieres, te va a llevar el diablo. Es cuestión de ti. Yo hablaba con alguien en estos días que estaba en un estrés brutal porque estaba haciendo la gestión de la compra de una casa. Y eso, mira, eso no dormía, eso dejó de comer, eso cayó en crisis. La esposa me llamó, pastor, habla con él, por favor. Este hombre está descontrolado, este hombre no come, este hombre no duerme. Y yo, que a mí no hay que pedirme mucho. En verdad yo me he dado cuenta que en el reino de Dios yo soy como una pastilla de aceite de hígado de bacalao. Una cosa que uno dice, ay, qué bueno el pastor. Y de momento cuando yo pego a hablar, dice, más rayos falta, vino el pastor. Yo me convencí, ese soy yo. Entonces llegué a visitar a esta persona random a su lugar de trabajo. Y le digo, papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y comenzó a hablarme de todo su estrés y toda su ansiedad. Y yo le digo, una pregunta. ¿Qué le pasaría a tu fe si eso que tú estás esperando no pasa? Es que eso tiene que pasar. De verdad. Qué chévere. No, es que eso tiene que pasar porque es que yo lo dejé con su catarsis que se desahogara. Está bien. En tu mundo pluscuamperfecto eso tiene que pasar. Pero digamos que en el mío, tú viviendo en mi multiverso, en este lado de la eternidad.
Digamos que en este mundo mío, no pasa. ¿Qué le pasaría a tu fe si eso no pasa? La respuesta fue, no, es que yo estoy negado, eso tiene que pasar. Ok. Le dije, escucha una palabra profética que tengo para ti. Si tú le sigues haciendo fuerza a la voluntad de Dios y tú sigues peleando con esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero, puede pasar una de dos cosas. Cosa número uno, Dios te da lo que tú quieres y lo que tú quieres es lo peor que te va a pasar en la vida. Para Dios darte una lección de sujeción y obediencia. O número dos, tú vas a empezar a sentir como si Dios te hubiese metido en una lavadora y tú estás dando cantazos de un lado para el otro. Obviamente no le gustó mi comentario. Yo le dije, papi, tú me dejas darte un consejo como tu pastor. Pídele a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, eso no es lo que yo quiero, pero si tu voluntad es otra, ayúdame a manejar tu voluntad. Te cuento la historia, te voy a contar la historia. Se pusieron a hacerle la última inspección del banco a la casa. Y la persona a cargo de ese asunto le dijo, creo que tenemos un problema. Podemos seguir trabajando la compra, pero vas a tener que meterle como 30,000 pesos a la casa porque hay que romper el pozo muro, hay que hacer un pozo muro, hay que hacer aquello, hay que hacerlo. El mismo día que le hablan del pozo muro, la esposa dice, ¡tarán! Estoy embarazada. Escúchame. Los que hacen vida cerca mío, yo siempre les digo, tú sabes que cuando yo te lo diga, yo no me voy a ahorrar el te lo dije. Vete para terapia, yo no soy tu terapista. ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijeron? Si yo te cuento, pastor, lo mejor que me pudo haber pasado a mí es que no se me diera ese negocio. Porque si se me da ese negocio y yo tengo que buscar de donde no tengo 30,000 pesos más gasto de cierre y yo me entero que la mujer ni está embarazada, a mí me iba a dar algo del corazón. Y yo le dije, ¿tú viste que la voluntad de Dios es mejor que la voluntad tuya? ¿Tú viste que hay veces que en el mientras tanto tú estás peleando cosas que al final le van a favorecer al propósito de Dios para tu vida? ¿Tú viste que lo mejor que te puede ocurrir es que ahora tú no entiendas, pero cuando tú mires para atrás tú digas, ahora yo entiendo por qué Dios cerró esa puerta, ahora yo sé por qué Dios me está dirigiendo por este camino, porque dentro de su plan Dios tiene una idea soberana, perfecta, que es mejor para mí. Otro de mis teólogos favoritos, estoy cerrando. El doctor Bryan Chapell dice esto acerca de la soberanía de Dios. La gracia de Dios no solamente responde al caos humano. La gracia de Dios la gobierna para cumplir su propósito redentor. Mírame, Dios no solamente gobierna las partes de tu historia que tú crees que están bajo control. Dios también gobierna las cosas de tu historia que tú crees que están en caos. Mírame, eso es una tormenta controlada. Yo he estado ahí. Yo he estado en esos momentos donde yo estoy cansado de las cosas que están fuera de mi control. Yo he estado en esos momentos de la vida que yo he estado tratando de alar a orden a las cosas alar a mi orden a las cosas que yo estoy viviendo en la vida. Yo he estado ahí tratando de sostener cosas, tratando de pegar cosas que Dios quiere que se rompan. Yo he estado ahí.
Yo he estado en esos procesos de la vida que han sido inentendibles para mí. Pero tú sabes, una de las cosas que yo tuve que el Señor ministró a mi corazón en estas pasadas semanas, que tengo que admitir que fueron un gancho a la boca de mi estómago cuando yo comencé a analizar lo que el Señor me estaba hablando. Yo tuve que reconocerme a mí mismo que en muchos procesos de mi vida, la ansiedad que yo he manifestado en esos procesos no es por la tormenta. Cuando yo hice un análisis profundo acerca de los procesos que realmente han sido bien fuertes para mí, yo me di cuenta que mi ansiedad no era porque yo estaba en una tormenta. Mi ansiedad es porque yo me creo que yo soy el piloto. Y yo estoy tratando de controlar el vuelo. Y yo estoy tratando de garantizar el aterrizaje. Y yo estoy tratando de reaccionar para que las cosas no sean peor. Mi ansiedad no tiene que ver con lo que yo estoy viviendo. En muchas ocasiones mi ansiedad ha tenido que ver con mi deseo de tener control y sentir que no puedo controlarlo. ¿No le ha pasado nunca? Hay veces en la vida donde yo digo que se chave, si se rompe que se rompa, si se quieren ir que se vayan, a mí qué me importa. Yo no estoy preocupado por la tormenta, es que yo estoy preocupado porque siento que estoy tratando de agarrar y no tengo de dónde agarrar. Dios me trajo esta mañana para decirte: tu vida está fuera de tu control, pero no está fuera de su control. Hay cosas dentro de tu historia que tú no las vas a controlar y Dios no va a querer que las controles y Dios no va a permitir que tú las controles porque las va a controlar Él. Y Dios sabe que es mejor para el resultado final de tu vida. Hay veces en nuestra vida que nosotros consideramos que el trono de Dios está en el mismo avión donde estamos nosotros. Que el trono de Dios está en la misma embarcación en la que estamos nosotros. Pero cuando el escritor sagrado describió cómo era ese trono, explicó que ese trono es inamovible, que ese trono no lo mueve nada ni nadie. Desde el lugar donde Dios está dirigiendo tu vida, mírame por favor. Desde donde Dios está dirigiendo tu vida, la tormenta no llega al lugar desde donde Dios dirige tu vida. La ansiedad no llega al sitio desde donde Dios dirige tu vida. El miedo no llega al lugar desde donde Dios dirige tu vida. Deja que Dios dirija tu vida. Ríndete a entender. Dios no, mírame, ¿sabe cuál es el problema de la gente al entender el concepto de la soberanía de Dios? Que no conocen el carácter de Dios. Entonces, como la gente no conoce el carácter de Dios, la gente piensa que Dios gobierna sobre la vida humana como un rey tirano. Y Dios gobierna sobre la vida del ser humano como un papá amoroso. Hay una gran diferencia. Claro, decir, pero ¿cómo es posible que Dios gobierne la vida? Claro, porque tú estás pensando que Dios de manera tiránica está controlando y usted se calla la boca, que usted aquí es un esclavo del proceso. Y no es así como Dios gobierna. Dios gobierna desde el corazón de un padre que está cuidando y que está buscando el mejor bienestar para el propósito de Él en la vida de sus hijos. Yo tuve que recordarle a mi corazón, Dios no solamente gobierna desde su carácter, Dios también gobierna desde su amor. Y si nosotros comenzamos a mirar con cuidado, que no hay nada que se escape de la voluntad de Dios. Que estas cosas también Dios las sabía. Hay algunos que están lidiando con sus sentimientos de rechazo, de fracaso, de frustración. Dios también sabía esto cuando Dios te llamó para algo. Dios no llama por ignorancia.
Dios también sabía que iban a haber momentos y procesos donde tu ansiedad iba a dominarte más. Pero Dios está buscando que tú sueltes el control. Y te atrevas a decirle a Dios: yo no sé cómo va a salir esto, pero es mejor que esto lo trabajes tú. Porque hay momentos en nuestra vida donde esa necesidad de control nos lleva a perder el enfoque. ¿Cuándo fue la última vez que tú le recordaste a tu fe que tu Dios es mejor que tus resultados? Mire lo que dice Proverbios capítulo número 3. Verso número 4 y verso número 5. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios nos está llamando a generar un tipo de confianza en el Señor que le aterriza prudencia a nuestro corazón. Un hombre que es conocido en la historia como un padre apostólico. Algunos lo conocen como San Agustín. La historia también le llama Agustín de Hipona. Dijo esto: nada ocurre a menos que el Omnipotente lo quiera o permita que suceda, o Él mismo lo hace. Todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida es el resultado de un plan que está mecánicamente ordenado por Dios. Pastor, ¿cómo yo puedo decirle eso a mi corazón? A veces analizar esa idea desde el desconocimiento un poquito complicada, pero Dios no está intentando tomar el control de nuestra vida, porque Dios no ha perdido el control de nuestra vida. Pero dentro del ejercicio de aquellos que estamos buscando servir a Dios, de manera inesperada yo he tenido que atravesar procesos donde Dios me ha tenido que enseñar: José, yo soy el que tiene esto bajo mi control. Exhala ansiedad, inhala paz. Todo el mundo en mi proceso para la cirugía, todo el mundo me decía: Dios te va a sanar. Hubo gente que inclusive me dijo: con todo lo que tú haces para el Señor, claro que Dios te va a sanar. ¿Qué hubiese ocurrido con mi fe si mi fe hubiese estado anclada en el resultado? Si yo hubiese desconectado mi fe de Dios y hubiese puesto mi fe en el resultado, lo más seguro yo no fuera pastor de esta iglesia. Mírame, porque las cosas no salieron como yo esperaba. Y yo dejé que me ungieran y que me oraran. Hay mucha gente que su fe ha sido lastimada porque lo enseñaron a poner su fe en el resultado. Dios va a restaurar ese matrimonio, y le pusieron más fe a la restauración del matrimonio que al Dios que tenía un plan. Dios va a curarte de esa enfermedad, y le pusieron más fe a la cura que el Dios que tiene un plan. Y de momento, cuando el matrimonio no se sanó,
Cuando el diagnóstico médico no cambió, la fe se desgastó. Yo no conozco a uno, conozco a cientos de personas que siempre les hablaron del poder de Dios y nunca les hablaron de su soberanía. Que siempre desde el poder le dijeron: Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. La pregunta no es si Dios lo puede hacer. La pregunta que propone la soberanía de Dios es: ¿Dios lo quiere hacer? ¿Cómo Dios lo quiere hacer? ¿Por qué Dios lo quiere hacer así? De poder, Dios puede. ¿Acaso lo mismo que Dios puede hacer es lo mismo que quiere hacer? Cierro. En una ocasión se le acercaron los discípulos de Jesús porque había un hombre ciego. Y los discípulos de Jesús, se les acercaron los fariseos y le preguntaron los fariseos: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? La respuesta de Jesús le dijo: este hombre, te lo estoy parafraseando, este hombre es ciego para que Dios sea glorificado. Hay procesos de nuestra vida que no son el resultado de nuestras decisiones, es que Dios tiene un plan. Y ese plan que tiene Dios, mañana, mira, a mí alguien me dijo en mi proceso, yo creo que lo he contado antes aquí, yo fui a visitar a un pastor que recién había tenido un derrame cerebral, todavía hasta el sol de hoy tiene el ladito derecho de su cuerpo paralizado. Y el día que yo lo voy a visitar, yo estaba lidiando con todo el proceso de mi divorcio y todo ese revolú, y yo estoy peleando con Dios, y yo estoy diciéndole al Señor: ¿qué te pasa? ¿Qué tú haces? Yo necesito que tú hagas. Y yo voy a visitar a este pastor que está muerto del lado derecho de su cuerpo. Y ese hombre, a mí, Dios lo usó para decirme una cosa que yo dije: ¿de qué rayos yo me quejo? Pero una de las cosas que ese hombre me dijo, que a mí nunca se me va a olvidar: tienes que visualizarte este hombre que acaba de tener un derrame cerebral, un ministro, un hombre preparado, 2 maestrías, 2 doctorados, un letrado, un hombre que conoce, un hombre que tú dices: pero ¿cómo es posible pero si este hombre se dedicó toda la vida al Señor y sentado en la sillita de ruedas, me dijo: ¿yo puedo orar por ti antes que tú te vayas? Sí, pastor, claro. Como yo no me puedo acercar para allá, ¿tú te puedes arrodillar un poquito más para acá? Y yo me le arrodillé al pie de la silla de ruedas. Y me puso la mano izquierda, que es la que puede mover, me puso la mano izquierda encima y me dijo: antes de orar, yo te quiero decir algo. Lo mejor que a ti te puede pasar es lo que Dios hace. Lo mejor que a ti te puede pasar en la vida, Pedraza, es lo que Dios quiere. Pídele al Señor entender: Señor, hazme entender lo que tú quieres. Me lo está diciendo un hombre que acaba de tener un derrame cerebral, que tiene la mitad del cuerpo paralizado. Y me está diciendo: lo mejor que a ti te puede pasar es lo que Dios quiere. A mí nadie me dio un consejo tan sencillo, con tanto poder, que me iba a hacer tanto sentido algún tiempo después. Hay algunos de los que están aquí esta mañana que llegaron aquí buscando un salvavidas. Hay algunos de los que están aquí que están buscando que Dios los saque, que Dios los libre.
Y ese quizás sea el testimonio de algunos, pero hay otros a los que yo le voy a tener que dar una mala palabra profética. Hay algunos que Dios los va a sacar, pero hay otros que Dios los va a dejar un poco más de tiempo. Porque Dios tiene un plan. Me voy, que me esperan en Bayamón. Mírame, no tenía sentido que Daniel viera como el propósito de Dios que lo metieran a un foso de leones. Pero Dios tenía un plan. No tenía sentido que Jezabel se levantara contra Elías y Elías se metiera en una cueva queriendo morirse. Pero Dios tenía un plan. Hay veces que lo mejor que nos puede pasar en la historia de nuestra vida es que las cosas no ocurran como tú esperas. Pero si dentro de tu corazón comienza a generar esa seguridad y esa convicción, Señor, tú tienes un plan, muéstrame, ayúdame a entender tu plan, ayúdame a entender tu voluntad. Yo cambié mi oración, el equipo pastoral se prepara para venir conmigo al altar. Yo cambié mi oración hace unos años atrás. Yo dejé de orar por el resultado de las cosas. Yo empecé a decirle al Señor que se haga tu voluntad, y sea cual sea tu voluntad, ayúdame a entenderla, ayúdame a manejarla, ayuda a mis emociones a entender tu voluntad, ayuda a mi corazón a entender tu voluntad. Si tu voluntad es que se queden, ayúdame a entender que se van a quedar. Si tu voluntad es que se vayan, prepárame emocionalmente para cuando a ellos les toque irse. Si tu voluntad es que yo crezca, dame las fuerzas para yo crecer. Pero si tu voluntad es romperlo todo y hacer algo nuevo, dame la capacidad de yo entender lo que tú estás haciendo y yo poner mi mente en el lugar correcto para comenzar a construir contigo lo que tú tienes planificado para mí. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu poderosa y soberana voluntad en mi vida. Suelta tu necesidad de control. Deja de medir a Dios por el resultado de tu vida. Atrévete a decirle a tu corazón: confía en Dios. Créele al Señor. Lo que mejor a ti te conviene es lo que Dios quiere. Durante estos días, segunda llamada del equipo pastoral, pero no es el 3. En estos días, el Señor está preparando nuestro corazón. Porque hay algunos de ustedes que tienen que calmarse. ¿No le ha pasado nunca le ha tocado un avión con turbulencia? ¿Le ha pasado? Usted trata de meterle el freno y lo más que usted puede hacer es agarrarse bien del asiento y decir: Dios mío, toma el control. Eso es lo que Dios está pretendiendo que tú hagas en estos días. Que tú te atrevas a agarrarte, a amarrarte bien amarrado de la voluntad de Dios y le digas: Señor, yo no puedo controlar esto, por favor, Señor, toma el control tú. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada. Hoy yo voy a abrir el altar para gente que dice: pastor, yo creo que yo me estoy volviendo loco porque yo no puedo controlar esto. Pastor, esto no era lo que yo estoy viviendo ahora, no era lo que yo esperaba. Pastor, yo siento que yo voy por un lado y la voluntad de Dios me está jalando para otro. A ti me trajo a hablarte Dios esta mañana. Dios me trajo para hablarte a ti. Y si hay alguien esta mañana que me dice: pastor, esta palabra es para mí, porque yo tengo que agarrarme del sillón de mi avión y soltar mi necesidad de control y decirle: Señor, sea lo que sea, pase lo que pase, salga como salga, que se haga tu voluntad.
y no se haga la mía. Voy a contar a 3. Y si tú eres uno de esos que me dice, pastor, esta palabra es para mí, yo necesito que tú salgas corriendo de tu lugar y me acompañes en el altar esta mañana. 1.